Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La esperanza tiene que ver con el amor de deseo, con ese interés profundo que alimenta la actividad cotidiana del hombre en camino. El que cree que de esta historia nada puede esperarse, solo puede desear que todo termine, y por eso mismo no tiene ganas de nada. Es cierto que cuando descubrimos que las cosas no son eternas, se despierta en nosotros el deseo de una vida que está más allá, la esperanza en el reino celestial. Pero la esperanza es mucho más que el sabor amargo que sentimos cuando captamos la insuficiencia y la contingencia de las cosas terrenas. Con la esperanza, ese gusto inquietante se convierte en deseo eficiente, en ilusión, en camino. Esperamos que todo pueda llegar a ser mejor también en esta tierra. El paso del tiempo es vida que crece, porque está el Espíritu asegurando con su presencia una permanente e inagotable vitalidad. Los cristianos nunca podremos entender el paso de los años como un proceso degradante que cada vez se aleja más de los tiempos dorados. No podemos pensar que antes todo era bueno, que fue perdiendo cada vez más su poder originario por un inevitable desgaste. Si fuera así, no habría esperanza. La presencia del Espíritu es una primicia del triunfo definitivo. Nos hace sentir que con pequeñas cosas vamos preparando algo mejor. Por eso el Espíritu impide las visiones pesimistas. Él siempre nos lanza hacia adelante. Y porque el Espíritu nos lanza hacia adelante, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, porque el Espíritu nos está lanzando hacia adelante, es que es una alegría, una vez más, encontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir este segmento semanal, una hora a la luz de la palabra, justamente en este domingo 22 de enero, en donde vamos a celebrar el Domingo de la Palabra de Dios, ese hecho fundante, la palabra del Señor, que ilumina nuestro caminar, que ilumina nuestras tinieblas, que le da seguridad frente a tantas zozobras, frente a tantas inseguridades de diferentes vertientes. Esa palabra que le da un ser, una razón de ser, un sentido a nuestro paso por la tierra, tratándolo de hacer trascendente. Esa palabra que es rectora, que es guía, que es padre, que es madre, que es hermano y hermana. Esa palabra que es un abrazo fraternal. Esa palabra que es un hombro en el cual derramar las lágrimas. Esa palabra que en definitiva es un lujo, adherirnos a ella, confiar en lo que ella dice, en lo que ella nos dice, porque es la palabra nada más y nada menos que de Dios. No es un libro de historia, no es una novela, no es un cuento ficcionado, no es un relato extendido tras otro relato, sino que es la palabra que le da razón a nuestro ser creyente. Domingo 22 de enero, entonces, Domingo de la Palabra de Dios, para agradecer que tenemos
esa palabra a lo largo del camino de la vida, para reflexionar qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida de creyentes, cómo nos acercamos a ella, si nos acercamos, si confiamos, si se pone de manifiesto el acto central, nodal del cristiano, del creyente, que es la fe, para poner en total y absoluta confianza, aunque a veces dudemos, aunque a veces nos asalten las vacilaciones, poner en total confianza lo que ella dice, lo que ella nos dice, lo que ella me dice, porque al cabo el amor de Cristo es un amor personalizado para todos y cada uno de nosotros. Él nos creó, Él nos acompaña y Él nos espera a lo largo del camino. Conoce nuestras luces, nos acompaña en nuestras sombras para iluminarlas, sabe nuestros nombres y sabe bien quiénes somos y cómo somos. Es un gusto compartir este segmento titulado A la luz de la palabra, justamente en este 22 de enero de este año 2023, dedicado al Domingo de la Palabra de Dios. Y esta semana que vamos a comenzar, más allá del descanso estival, muy merecido por cierto, más allá del intento de uno de bajar un cambio, como decimos habitualmente, y relajarse, más allá de descansar, más allá de distraernos, es una semana en la cual le vamos a prestar mucha atención a lo que nos dice el santoral, porque tiene celebraciones por demás significativas. A saber, este lunes 23 tendremos presente a San Ildefonso, el martes 24 de enero a María Reina de la Paz y San Francisco de Sales, el miércoles 25 a la conversión de San Pablo, el jueves 26 de enero a los santos Tito y Timoteo, el viernes 27 a Santa Ángela de Medici, y el sábado 28 cerraremos esta semana evocativa, conmemorativa, nada más y nada menos que recordando a Santo Tomás de Aquino. Y como nos han dicho que la radio es repetición, más allá de tenerlos presentes, lo cual de por sí es algo interesante y es algo que nos atañe como creyentes, más allá de tenerlos presentes en un almanaque, por ahí en ese almanaque que tiene un imán en nuestra heladera, en nuestra mesa de trabajo, en nuestro lugar de estudio o de quehaceres varios, más allá de tenerlos presentes, la posibilidad y el llamado a imitarlos en el camino de la santidad, llamado al cual estamos todos invitados. Lo dicho entonces, domingo 22 de enero de este año 2023, Domingo de la Palabra, la liturgia nos estará proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca.
Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo 22 de enero de este año 2023, domingo de la palabra de Dios. Sobre este texto va a ser las consideraciones, los comentarios, las reflexiones semanales, generosas, abundantes, y con el entusiasmo que es característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan importante, tan silenciosa en la operación técnica. Un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias, Fabián, va muy bien, por supuesto, y el gusto es compartido. Es un total gusto el que experimentamos cuando nos reunimos en torno a la mesa de la palabra, sabiendo que tenemos el mejor alimento, un alimento permanente, un alimento para la vida, un alimento para todos, y para todos por igual, y en la medida de la necesidad de cada uno, y todos en definitiva podríamos decir que tenemos la misma necesidad de lo que es, de la vida que no tenemos. Fíjate vos, Fabián, estaba pensando un poco en la lectura de este Evangelio, este domingo, ¿no es cierto? Isaías, el profeta de los gentiles, suele decirse. Siempre relaciono, y es totalmente relacionable, toda la escritura entre sí. Hay una total consecuencia interna, coherencia en toda la palabra de parte de nuestro Dios. Lo que nos dice el Antiguo Testamento, a la luz de la palabra, como decimos en el comienzo de este nuestro programa, Fabián, a la luz de la palabra, todo lo que decimos en el Antiguo Testamento encuentra en el Nuevo Testamento, por así decirlo, el sentido que tiene, que ya tiene. Pero en Cristo Jesús se revela todo esto. Se revela a la luz de la luz, precisamente, porque Él es la luz. Y la luz es la vida que viene a todo hombre, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La luz. Decimos tantas veces y lo hemos repetido en el curso de estas reflexiones, Fabián. En el principio era la palabra, leyendo el Evangelio juánico. Sí, la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Todo fue hecho por la palabra. Ahí está. Todo fue hecho por la palabra. Y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra del Señor, sin la palabra de Dios. Pero que hay un hecho centralísimo, y es un hecho que venimos enfatizando y el cual tiene el sentido inmediato respecto de nuestra posibilidad de recuperar esa vida de la que hablamos tantas veces y que no conocemos, la única, la verdadera, la definitiva, lo que llamamos la vida eterna, el reino de los cielos. Sí, no la conocemos, lamentablemente. Estamos todavía en ese sentido y en orden al conocimiento de esa luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, todavía estamos en la oscuridad. Todavía estamos, como decía el profeta Isaías, como dicen los profetas, ¿no es cierto? Pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. De pronto esa luz que rasga las tinieblas
aparece en medio de un pueblo que habita en tinieblas. Y podríamos decir que el pueblo que habita en tinieblas es todos los pueblos del mundo, es la humanidad misma, que hasta que no nos llega, no nos alcanza la luz de la palabra que viene a nosotros, la que es desde el principio, la de aquella por la cual todo fue hecho y sin la cual nada existe, aquella que es la vida de todo hombre que viene a este mundo, aquella que es la luz de las naciones. Fíjate vos, Fabián, cuántas veces y de cuántos modos se reitera este criterio, este concepto. Cuando leemos el cántico de Simeón, el profeta Simeón, ¿cierto?, que apareció en el templo de Jerusalén, sí, cuando fue presentado el niño, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Simeón? Señor, puedes ya despedir a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación. La salvación es ese niño cuya Navidad hemos celebrado la semana anterior, sí. Luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Luz de las naciones, de todos los pueblos. Esta es la luz. Esta es la palabra. Esto es lo que vamos a conocer. Esto es lo que viene a nosotros. Esta es la luz, esta es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí ya estamos ingresando directamente en el significado de estas claves que está puesta, sí, en el profeta Isaías y en todos los profetas. Quizá el énfasis lo ponemos sobre Isaías, porque él lo dice de un modo tan inmediato a la comprensión inicial que podemos tener acerca del tema, que es uno de los profetas más recurrentes. No solamente por la manera en que lo dice, en realidad lo dice el Espíritu Santo en él, guiado por ese espíritu habla, ¿no es cierto?, sino con la extensión con que se refiere al tema, y en la cual para nosotros significa un método tan didáctico que solamente podemos pensar en ultimísima instancia que tiene que proceder de una mente superior. Y sí, viene de la mente divina, a través del Espíritu de Dios que da testimonio con nosotros de todo aquello que solamente está en Dios, hace Dios y es finalmente Dios en nosotros. Esa palabra que era en el principio. Esa palabra que es en el principio, que nunca deja de serlo, pero que en el tiempo está en nosotros y con nosotros. En el tiempo se hizo carne, y al hacerse carne en nosotros, instaló una nueva forma, la forma de la vida, la que no conocíamos, por la cual al no conocerla estábamos en tinieblas. Pero ahora ya quitadas las tinieblas, vamos a caminar a la luz de la luz, de esa luz nueva, de esa luz que es vida, a la luz de la vida. Así nos invita a transitar, mientras estamos en este mundo y en este tiempo, el Señor que de la eternidad, el que es en el principio, viene a nosotros, viene al tiempo, viene precisamente a nosotros en la misma forma en que nos encuentra, tan cercano, tan inmediato a nuestra percepción, que podemos decir, el Dios inacible que aparentemente se nos presentaba así, ¿no es cierto?, en las teofanías del Antiguo Testamento, se ha hecho tan cercano a nosotros, que finalmente está en nosotros, habita en nosotros, y es en nosotros. Y es en nosotros porque podemos decir, juntamente con San Pablo, aquel que fue el gran apóstol de los gentiles, de todos los pueblos, de todas las naciones, cuando la vida se manifestó plenamente en él, cuando entendió, cuando conoció, porque verdaderamente experimentó, vivió estas cosas. No vivo yo, Cristo vive en mí. La vida está en mí, la vida vive en mí. Vivo la vida de Cristo resucitado. Cristo que está resucitado, Cristo como hombre murió y resucitó, Cristo como hombre resucitó, ascendió, subió a la gloria y llevó nuestra humanidad a la inmortalidad. Él ya no puede morir, venció a la muerte, aniquiló a la muerte, el peor enemigo que teníamos los seres humanos, el más temido. Pero en Cristo Jesús desaparece este enemigo, desaparece definitivamente. Por lo tanto, recuperada la plenitud de la vida en la inmortalidad de la gloria, el hombre que llega guiado
contenido, sostenido por el Señor de la vida, que es el que preside nuestro tránsito de esta muerte a la plenitud de la vida, el hombre que llega con Él y en Él no muere más. Hemos recuperado la eternidad. Todo por la palabra. Comenzó por la palabra, como siempre leemos en la Escritura Sagrada. Ya los primeros versículos de la Biblia nos dicen esto. Dijo Dios, palabra de Dios. Hizo por la palabra. Vio Dios. ¿Qué es lo que vio Dios? Que lo que dijo e hizo es bueno. Y finalmente, ¿seremos buenos? Sí, seremos buenos si hacemos como Él nos dice. Seremos verdaderamente semejantes a Él. Lo veremos como Él es, cara a cara, en la plenitud de esa vida. Por eso esa vida que nos trae nuestro Señor Jesucristo es una cosa, uno diría, ¿es una buena noticia? Sí, es la gran noticia. Es una verdadera novedad. Es nuevo todo esto. Todo es hecho nuevo. Es hecho nuevo por la palabra, precisamente. Todo fue hecho por la palabra. Bueno, la novedad en nosotros es hecha por la palabra. Por la actividad que hace esa palabra en nosotros, en nuestro interior, la obra de Dios. Con la cual debemos colaborar, sí, siempre lo decimos, lo repetimos. Y esto debemos tenerlo impreso en nuestra mente, como un criterio definitivo, como algo a realizar mientras estamos en este mundo, con todas las alternativas que nos ocurren, nos acontecen durante el paso del tiempo, sí, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, tantas cosas que sería interminable y no alcanzaría el tiempo para alcanzar a enumerarlas. Es cierto, nos pasa de todo, pero todo esto pasa también, porque el tiempo pasa. Y el hombre no está hecho para pasar con el tiempo, sino para permanecer más allá de la limitación del tiempo. Si alcanzamos a entender que el tiempo es limitado en el sentido en que verdaderamente lo es, pero si en el tiempo está la vida, y aquel que era la vida, la palabra que es en el principio, vino al tiempo para darle también al tiempo el significado que tiene para la recuperación de la vida. Y entonces en nosotros, el tiempo que podemos medir con un almanaque, ¿no es cierto?, con un calendario, el tiempo pasa a tener una significación diferente. No es simplemente los días que transcurren, los meses, los años, no. Es el espacio dinámico donde debemos entender que tenemos que hacer algo que tiene sentido porque es prenda, es anticipo de una eternidad a la cual vamos, en la cual permaneceremos y en la cual finalmente somos. Esto lo debemos entender. Y esto debemos entender desde la enseñanza que recibimos de la palabra. Y la enseñanza que recibimos de la palabra tiene poco que ver con la conducta que siguen los hombres y que es una conducta que, desde un punto de vista que llamamos justicia o legalidad, como meros seres humanos limitados por una razón natural que es insuficiente para evaluar aquellas cosas que trascienden el tiempo, el espacio y el límite de la naturaleza meramente humana, cuando alcanzamos a entender estas cosas desde aquello que solamente trae el que trae la vida y que es el que nos regala el instrumento para entender que más allá del tiempo que pasa está la vida que permanece, bueno, ahí empezamos realmente a modificar conductas, a cambiar proyectos, deseos y a buscar el gran objetivo, el de máxima, el de absoluta máxima, el objetivo de la vida y vida plena y vida verdadera. Ahí vamos a entender, ahí vamos a vivir, ahí vamos a ser verdaderamente felices. La muerte no tiene un ser, siempre decimos. La muerte no es, no la hizo Dios. Lo que es la vida. Y la vida es Dios en nosotros, la vida en nosotros, por la palabra que viene a nosotros. Y esa palabra que en nosotros, dijimos, modifica conductas, claro, y nos lleva a actuar de una manera que el Señor ya lo dijo. No vine a juzgar al mundo,
no vino a criticarnos, a reprocharnos, a condenarnos, a sancionarnos. Vino a salvarnos, a salvarnos. El Señor utilizó la misericordia, precedió a la justicia con la misericordia. Y vamos a repetir siempre el concepto de misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el amor de Dios, la plenitud del amor. Cuando decimos plenitud del amor, decimos plenitud de la vida. El amor de Dios inclinándose, sirviendo. ¿Hasta qué punto lo hace? ¿Y ante quién se inclina el amor de Dios? Ante la miseria nuestra, ante la miseria del corazón humano. La condición nuestra es miserable delante del amor de Dios, que viene a nosotros y por pura misericordia, es la clave de la justicia divina, en nosotros, utilizando esa misericordia, establece un trato diferente, continuo, cercano, un trato en el amor que permanece. Entonces ya afuera el temor. Avancemos en el amor, en el ejercicio del amor, en la misericordia. Sacrificio y holocausto no te agradaron, nos dice el Salmo, ¿no es cierto? Mas me preparaste un cuerpo, Señor, y heme aquí para obrar tu voluntad. ¿No prefiere acaso el Señor la ayuda, la asistencia al huérfano y a la viuda que tantos sacrificios y holocaustos? ¿Quién demandó eso de vuestras manos? Como nos dicen los profetas. Vamos a obrar en conformidad con la misericordia, entonces. Va a ser la misericordia en nosotros la manera de actuar en el mundo, como la manera de actuar que tiene Dios para con todos nosotros, como la que nos enseñó el Señor justamente, como hombre, como uno de nosotros. ¿Hasta qué punto el Señor se inclinó ante nuestra miseria? Hasta hacerse uno de nosotros, y como vimos en evangelios anteriores, Fabián, hasta hacerse bautizar por Juan en señal de arrepentimiento, poniéndose en lugar de todos y en la condición miserable en que estábamos delante de Dios. Pero quiso partir de ahí el Dios de todo poder en el amor, por tanto amor que nos tiene. Hasta la misma muerte descendió, para quitar de nosotros esa muerte. Estábamos en muerte, sí, candidatos a una muerte segura. Ahora en nosotros, renacido a la esperanza de una vida futura y de una vida plena, y por pura misericordia de Dios. Pura misericordia por el amor con que nos tiene, por el cual nos hizo, para el cual nos creó y para el cual hemos de permanecer en Él si verdaderamente en nosotros, en este tiempo, y más allá de las dificultades propias de nuestra condición, de nuestros proyectos, deseos que muchas veces están apartados de lo que Dios hace, pero más allá de eso y trascendiéndolo y superándolo, el amor, la misericordia de Dios en nosotros puede todo lo que nosotros no podemos, y lo que puede es la vida, y lo que viene a traer es la vida precisamente, y lo que viene a hacer y hace. Y testigos de la vida hay muchos también en el tiempo y a través de los siglos, que muchas veces apelamos a ellos. Vos, por ejemplo, Fabián, estaba pensando en la presentación que hiciste del tema y mencionaste el santoral de esta semana, ¿no es cierto? Y bueno, ahí hay verdaderos testigos de la vida. Todos ellos que mencionaste son personas que han entendido esto, que lo han vivido. Reparé en algunos nombres, ¿no es cierto? Algunos son más conocidos que otros, pero reparé... Pero no deja de ser San Ildefonso el 23, María Reina de la Paz y San Francisco de Sales el 24 de enero, el 25 nada más y nada menos que la conversión de San Pablo, Santos Tito y Timoteo el jueves 26 evocaremos, el viernes 27 a Santa Ángela de Medici y el sábado 28 de enero a Santo Tomás de Aquino, ¿sí?
mirá que, a ver, como diríamos en el barrio, mirá que nenes, ¿no es cierto? Y tal cual, Fabián, vos lo decís, mira, todos por igual merecen delante de Dios el mismo amor y lo han recibido y lo han apreciado y lo han expresado también a través de su vínculo con el prójimo. Yo separo dos figuras que son a lo mejor más conocidas, la de San Pablo sin duda, claro, el gran apóstol de los gentiles, ¿no?, cuyos escritos leemos permanentemente. Y después el gran doctor de la Iglesia, uno de los grandes doctores, Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, que nos dejó un material realmente valiosísimo. Y aprovecho también para decir de paso aquí, al considerar la figura de Santo Tomás de Aquino, cuántos grandes doctores de la Iglesia nos han dejado en sus escritos un material, que es expresión del amor con que se han manejado la vida. Hace poco ha partido, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor Benedicto XVI, el Papa emérito, el cardenal Joseph Ratzinger, del cual tenemos un inmenso material riquísimo que sirve siempre para ilustrar a tantos cristianos que necesitamos, ¿sí?, de esta palabra del Señor siempre. La palabra, entonces. Estamos poniendo el acento sobre la palabra, lo que es la palabra, lo que hace la palabra. Todo fue hecho por la palabra y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. La palabra se hizo carne y cuando se hace carne y habitó entre nosotros. Y entre nosotros, ¿qué hace? Precisamente lo que Dios viene a hacer, lo que Dios quiere ver en nosotros. Y lo que Dios quiere ver en nosotros es el amor nuestro, que ha depositado Dios en nosotros, el plenísimo amor que es vida, inclinándose ante la necesidad del otro, del prójimo. Y ahí se recupera el vínculo de vida que Dios quiere, que hace y para la cual nos hace a todos. Sería una especie de anticipo de estas lecturas que vamos a ver. Estábamos viendo, sí, acá en el Evangelio que terminás de leer, Fabián, el Señor, sí, ¿dónde se instaló?, nos dice aquí Jesús, a la muerte de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, aquel que lo presentó al pueblo de Israel, a todos los pueblos en realidad, ¿no es cierto?, Juan el Bautista. Bueno, a la muerte de Juan se fue de Nazaret, el Señor fue a habitar en la Galilea y en la zona llamada las tribus de Zabulón y Neftalí, dos tribus de Israel que tomó todo Israel, ¿no es cierto? Diríamos de alguna manera, y acá se aplicaría también esto que dice Isaías, ¿no es cierto? Pueblo que estaba en oscuridad vio una gran luz. La gran luz es el Señor, por supuesto. La oscuridad... No es una frase, perdón, no es una afirmación menor, ¿no? Digamos, me parece que podría ser uno de los extractos de este evangelio, ¿sí? Sobre todo, bueno, cuando nos pasan cosas muy humanamente entendibles, de bajones, de tristezas, de desaliento, de desencanto, esa sensación precisamente que muchas veces nos tira para abajo, nos abate, de estar en tinieblas, es cuanto más tenemos la necesidad de ver al Señor, esa gran luz, ¿sí? Me parece que no es una afirmación como menor o que está de relleno, secundaria, como para dejarla pasar, ¿sí? Es casi un título, digamos. Sí, es el gran título, Fabián. Fíjate vos, a veces las tinieblas en nosotros son tan densas que nos impiden percibir el más mínimo rayito de luz. Caminamos en tinieblas crecientes. Pueblo que habitaba en tinieblas. Sí, lo personalizamos aquí en la escritura en Zabulón y Neftalí, dos de las tribus de Israel, Zabulón y Neftalí, poco mencionadas, ¿no es cierto?, que habitaban en lo que se llamaba cercano a la Galilea de los gentiles, y estaban como paganizados los integrantes del pueblo de Dios. Ya la manera en que el judaísmo de ese tiempo, del tiempo en que viene Jesús a nosotros, se conducía, era un modo legalista, crítico, en realidad un modo en donde no se advertía para nada el amor y la misericordia. Y ese pueblo que habitaba en tinieblas, Jesús se trasladó a esa zona de la Galilea
a orillas del lago Jordán, la Transilvania, Judea y Jerusalén por un lado, la Decápolis, pues estaban paganizados, ¿no es cierto? No diría paganizados, sería malo esto. Sí, los otros pueblos también tenían, por así decirlo, sus dioses, sus criterios religiosos. ¿Habría gente buena y mala? Sin duda que sí. La religión, cuando no se la entiende lo que es el núcleo realmente, y el núcleo es la unión con Dios. Más allá del hecho, cómo se lo analiza y confiesa en palabras que muchas veces son palabras secundarias, porque desde el punto de vista del lenguaje podemos mejorar el mismo y llegar finalmente a ser mucho más precisos en definiciones y conceptos y acercarnos más a lo que podríamos llamar de alguna manera la definición de lo que verdaderamente debe ser Dios. Y Dios es vida, Dios es amor, Dios es nuestra vida, Dios es el amor nuestro y con nosotros y entre nosotros. Pero ahí está Jesús ahora, ahí está la gran luz, ahí está el Señor que viene a hacer todo aquello que solamente está en la posibilidad de Él, que Él hace y que lo hace por amor. Y el Señor es ahí donde comienza a proclamar esta noticia, este Evangelio. Conviértanse, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, conviértanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia, en la palabra. Y ahí comienza el Señor. Fíjate, acá se dice, ¿no es cierto? Transitando, caminando a orillas del mar de Galilea, sí, ha sido el llamado mar, sí, era un lago realmente. Vio algunos pescadores. Lo sabemos todo esto, lo hemos visto ya, y probablemente en este sentido sigue un poco Mateo el Marco, también el Evangelio de Marcos. Vio a Andrés y a Pedro. Estaban preparando sus redes para salir a pescar. ¿Qué les dijo? Síganme y los haré pescadores de hombres. Más adelante vio a otros dos, Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, estaban con su padre. ¿Qué les dijo? Síganme. ¿Qué hicieron todos ellos? Dejaron todo lo que estaban haciendo, todo. Inclusive en el caso de Juan y Santiago dejaron al padre y lo siguieron a Jesús. Siguieron la luz que quiebra, que rasga las tinieblas, la vida que empieza a manifestarse. Adelante, Fabián, vos estabas para decir algo. Bien, justamente nos vamos a ir a la música porque te mereces un flor de descanso después de esta primera parte, pero digo, completando lo que vos acababas de mencionar, este Evangelio, todos los textos de por sí tienen una riqueza incomparable, sí, pero tiene como muchas aristas. Si tuviéramos en periodismo gráfico, diríamos muchos títulos. A ver, Juan arrestado, sí, esto fue después de haber bautizado a Jesús, lo pagó con su arresto. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz, de lo cual ya hemos dado cuenta. Conviértanse, el reino de los cielos está cerca. Síganme, los haré pescadores de hombres, esto que acabas de mencionar. Dejaron todo de inmediato, pesca, padres, y lo siguieron, ¿sí? Pasó curando todas enfermedades y dolencias. ¿Cuánta riqueza tiene este texto de Mateo en sí? ¿Cuántos títulos deja? ¿Cuánto para subrayar en este domingo precisamente dedicado a la palabra, al domingo de la palabra de Dios? ¿Sí, Miguel? Y realmente sí. Vos fíjate, Fabián, estaba señalando ahí, Juan había sido arrestado, sí, sabemos el episodio que lo llevó a la cárcel a Juan el Bautista. Después fue muerto, lamentablemente. Pareciera que ahí el Señor es cuando comience esa proclamación del Evangelio, de la palabra, de la buena noticia, y nos llama a una conversión, que es posible porque Él la participa en nosotros y la hace posible. Y a partir del Señor, de ahí el Señor hace todo aquello que está anunciado proféticamente también. Enseña la palabra, cura a los enfermos, expulsa a los demonios,
hace todas aquellas cosas que son imposibles para el hombre, para las tinieblas que nos habitan, solamente es posible para la luz de la palabra, la luz de Dios que viene a nosotros. ¿Qué es esto lo que vamos siguiendo y viendo durante el curso de todo el año? Estamos ya en el tiempo ordinario, Fabián, vamos viendo en estas lecturas todo esto que va haciendo el Señor y que vamos conociendo a medida que lo va haciendo en nosotros, porque en nosotros ha encontrado algo que ya va a encontrar en este relato que vemos aquí. Síganme, le dice Andrés a Pedro, a Juan, a Santiago. Inmediatamente lo siguieron. Esa sería la conducta, el gesto inicial nuestro. Inmediatamente dejando todo aquello que es nuestro proyecto casi absoluto, dejamos de lado o en segundo plano y ponemos en primer lugar aquello que debemos buscar en primer lugar. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Esta justicia que, si la entendemos a la luz no de la mera justicia legal, que no estaría del todo mal, sin duda, que establecen los hombres a través de sus códigos civiles, sino la justicia de Dios, la misericordia, el perdón permanente de aquel que todo lo hace en todos. Bueno, a partir de ahí, siguiendo al Señor, vamos entonces a entender, a conocer por la encarnación, así como lo hizo la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a encarnar esa palabra, vamos a vivirla, vamos a ser finalmente instrumentos de la palabra para seguir al Señor por donde quiera que nos guíe. ¿Lo vamos a conocer? Sí, vamos a conocer la vida. Y todo lo que vamos a poder seguir diciendo durante el transcurso de la consideración del día de hoy y de todos los días que vengan y los que Dios quiera mediante el amor que nos tiene. Adelante, Pablo. Creo que te has ganado con todo derecho un descanso y dejarle la posibilidad a Silvia Patricia que vuelva a lucirse con su buen gusto musical, además de su importantísima, imprescindible labor en la operación técnica. Llega el momento de la pausa musical a través del grupo GC y esta interpretación de Ven y Sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás, que adelante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que adelante está el reino, mi reino de paz.
pausa musical desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Una vez más hemos compartido un gusto musical de Silvia Patricia. El grupo G6 nos trajo recién Ven y Sígueme en el análisis, en los comentarios del señor Miguel Carreras, este domingo 22 de enero de este año 2023, domingo de la palabra de Dios. Y precisamente tomándonos de esto que acabamos de escuchar, la música, nos gustaría un par de consideraciones al respecto de esos apuntes que hemos tomado. Síganme los pescadores de hombres, dejaron todo de inmediato, pesca, padres, y lo siguieron. ¿Qué buscaba Jesús? ¿A quién buscaba Jesús al decir dejen todo, dejen las redes, síganme y los haré pescadores de hombre? ¿Qué buscaba en última instancia? Porque si uno lo lee así por arriba, a ojo bancuero, dice, bueno, sí, los invitó y listo. Pero me parece que la búsqueda en sí es mucho más sostenida y mucho más profunda que esto que burdo que acabamos de mencionar, Miguel. ¿Y qué buscaba el Señor? ¿A quién buscaba el Señor? ¿Qué buscaba? Buscaba la vida en zona de muerte, en donde no había vida. Y la buscaba y sabía que no estaba, pero venía a instalarla a Él. Y para eso tenía que luchar. Y luchar hasta la misma muerte, poniendo la vida que Él traía, pero sabiendo que la vida que Él nos traía estaba por encima de la muerte tan temida por el hombre que habitaba en tinieblas. ¿Qué buscaba? Buscaba eso, fue lo que vino a hacer, fue lo que hizo. ¿Y a quién buscaba? Nos buscaba a nosotros, a todos, sin excepción, a todos nosotros que estábamos en muerte. Esa muerte significada, figurada por las tinieblas. Las tinieblas fueron separadas de la luz desde el principio por el Dios, separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y somos hijos del día. Ahora somos hijos del día por aquel que vino a iluminar nuestro camino y nuestra vida. Ya no somos hijos de la noche. Ya estamos separados, lo hizo Dios desde el principio y ese principio vino a nosotros. La palabra que era en el principio vino y vino a buscarnos para comunicarnos la vida. Por el inmenso amor con que nos tiene y por el cual nos crea y nos regenera en aquel que viene a nosotros. Al encontrarnos en la situación en que estamos, situación desastrada, situación de muerte, situación falta de amor, de absoluta misericordia. Lo hizo, sí. ¿Y cómo comienza a hacerlo? Y llamándonos a una palabra que está muy clara acá, que es un mandato, sí, implica un mandato por parte del Señor que tiene toda la autoridad, en definitiva. Es el único que tiene la autoridad. Es el autor, por eso tiene la autoridad. Síganme. Esta es la palabra que sintetiza todo aquel mensaje que inicialmente nos trae el Señor de la vida. Síganme. Dejen todo lo que tienen. Inclusive hay un pasaje recordado aquí al pasar, hay tantos pasajes, sí. El que prioriza o quiere más a padre, madre, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, que a mí, y no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. En ultimísimo análisis, todo tenemos que dejarlo cuando la palabra del Señor nos dice síganme. Y síganme no significa abandonar todo, muy por el contrario. Significa acercarse más a todo y a todos, pero desde el lugar donde la cercanía tiene el sentido de la vida, que no tiene si Él no viene a nosotros y si no cumplimos aquello que Él demanda de nosotros. El seguimiento, hacer como Él hace, hacer como Él dice, vayan y hagan como Él les dice, así, eso es seguir al Señor. Y seguir al Señor implica como resultado que nuestro trato inmediato con aquellos más cercanos y después con aquellos más lejanos y con todos aquellos con los cuales eventualmente nos vamos a vincular, sea el trato propio de la vida en el amor, de la vida que trae el que nos trae la vida, el que viene para eso. Bien, a ver, esto que estás haciendo referencia a vos, síganme, no seré pescadores de hombre, está íntimamente relacionado con lo que leímos anteriormente en el versículo anterior. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Esta
invitación a la conversión es hermana de esta invitación a estos dos hermanos, precisamente a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, a los cuales le dijo: síganme. Lo uno y lo otro están intrínsecamente relacionados, Miguel. Y totalmente relacionados, Fabián. Es lo mismo, fíjate, porque lo mismo que viene a hacer el Señor, de la manera en que anduvo el Señor, la vida entre las tinieblas, la luz de la vida que vino a nosotros, de la manera en que nuestro Señor Jesucristo anduvo entre nosotros, debemos andar nosotros. Y el seguimiento es ese, hacer como Él nos dice. Esta palabra que siempre repetimos también. Él dice, la palabra es de Dios. Y decimos, ¿el testimonio de quién es? Es de Jesús. Dios hizo por la palabra. Dios dijo por la palabra, hizo por el Hijo. Que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el testimonio de la acción de Dios. Seamos también nosotros testimonio, que nuestra conducta, desde la misericordia de Dios en nosotros y de nosotros hacia el otro, esta conducta es aquella que nos constituye como verdaderamente lo que el Señor hace de nosotros, pescadores de hombres, con la malla del cielo, salir al mar de este mundo, a las aguas de este mundo, salir precisamente a quitar de las mismas a todos aquellos que están atrapados, entrampados, muertos debajo de esas aguas, quitarnos y llevarnos finalmente a la orilla, a la costa, a la otra orilla, a la orilla del cielo, ahí donde la vida es y definitivamente es y está en nosotros. Síganme, hagan como yo les digo. Podemos seguirlo o no al Señor y nos deja la plenísima libertad de hacerlo. Pero no nos olvidamos que nos dice muchas cosas. Entre ellas nos podría decir, y lo dice también, conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Verdadera libertad, la que finalmente será la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que eso somos en definitiva. Hijos en el Hijo, hijos del Dios inmortal, partícipes de la misma naturaleza, porque así como Él participa ahora de nuestra naturaleza humana, seremos definitivamente partícipes también nosotros de la naturaleza divina. Por eso hablamos de eternidad, por eso hablamos de inmortalidad, por eso hablamos de plenitud de vida. Y no hay dudas en nosotros, está la plena seguridad instalada por aquel que seguimos de que verdaderamente hace lo que promete, cumple lo que promete. Y lo hemos de vivir, participar. Lo estamos haciendo ya en este tiempo de la fe, mientras estamos en este cuerpo, en este tiempo y en este mundo, Fabián. Lo estamos haciendo, lo estamos viendo. Sí, Fabián. Juan pagó con su arresto el haber bautizado a Jesús, el haber presentado a Jesús. ¿De alguna manera se puede pensar así o no tiene nada que ver? Probablemente el episodio que lo lleva a la cárcel a Juan el Bautista, que fue el que dio testimonio de que era el Hijo de Dios, el que lo bautizó, el que lo presentó al pueblo de Israel y a todos los pueblos, es un episodio que tiene que ver con la vida del Bautista, ¿no es cierto? Cuestionaba la relación de Herodes, el tetrarca de la Galilea, una relación adúltera con Herodías, la mujer de su hermano, y a raíz de eso esta mujer le tomó odio y bueno, no paró hasta hacerlo meter en la cárcel a Juan el Bautista. Y en la cárcel, murió finalmente, murió mártir Juan el Bautista. Sabemos, ¿no?, el episodio, para no reiterarlo, Fabián, lo comentamos en su momento, cuando accediendo al pedido de la misma Herodías, que estaba en la fiesta del cumpleaños de Herodes, ese día bailó la hija de Herodías, encantó tanto a Herodes, que éste prometió participarla de la mitad, inclusive de su reino, como premio a su manera, ¿no es cierto?, de danzar en medio del público. La hija preguntó a la madre, la hija de Herodías a Herodías, y esta que le pidió a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Bueno, ahí fue decapitado el Bautista. Después se enteró Jesús de la muerte de Juan, al cual había dado testimonio también, ¿no?,
cuando envió Juan anteriormente a su muerte, por supuesto, algunos testigos suyos, algunos discípulos, para preguntarle a Jesús, ¿eras tú el que habría de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué les dijo Jesús a esos enviados? Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que vieron? Los milagros que hacía Jesús delante de ellos. Bueno, sí, Fabián, adelante. Bien, en un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar y el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría para el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, tú eso lo has destrozado como en el día de Madián. Esto es palabra de Dios. Miguel pertenece al profeta Isaías en su capítulo 8, versículos 23 al capítulo 3 del versículo 9, cerrando este encuentro una frase al respecto. Miguel. Sí, primero qué hermoso texto el de Isaías, realmente, te alabamos, Señor. Hermoso, sí, claro, ahí está. Uno diría, ¿cuándo dijo esto Isaías? Y esto Isaías lo dijo alrededor de 800 años antes de Cristo. Llevado por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, era un varón de Dios, sin duda que lo era. Pero ¿quién lo hace? Lo dice el Padre, ¿quién lo hace? Lo hace el Hijo. Ahí está la gran luz, ahí está el pueblo, los pueblos que habitaban en tinieblas vieron una gran luz. Apareció esa luz, la palabra se hizo carne. Y todo lo que decimos y sigue después. Fabián, ¿lo creemos realmente? Si realmente lo creemos, lo vamos a hacer. Vamos a hacer como Él nos dice. Si nos quedamos sentados, reflexionando y derivando hacia diversas cosas, desde el punto de vista y en uso de la mera razón natural, quizá estemos perdiendo el tiempo. El tiempo pertenece al Señor también. Hay que saber usarlo, como lo usó el Señor. Hizo en el tiempo todo para la vida eterna. También tenemos que hacerlo nosotros. A ver si nosotros somos capaces de utilizar el tiempo en un minutito y compartimos una frase de la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Si también he bautizado a la familia de Estefasnas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Esto es palabra de Dios. Miguel, y antes de la despedida, una frase al menos. Sí, yo diría una palabra. Amén. ¿Sabes por qué, Fabián? Aquí relata algo, Pablo, que está ocurriendo en una de las congregaciones que él ayudó a fundar precisamente, ¿no es cierto? Hay discrepancias, sí, entre los seres humanos, siempre las va a haber. No estamos y no somos perfectos de un día para el otro. Pero podemos seguir corrigiendo tantos errores porque estamos plagados de errores y corregirlos desde el amor. Como actúa la misericordia de Dios en nosotros a través de la palabra primero y después del ejercicio concreto, testimonial de esa palabra. Y a eso vamos. Amén. Amén, entonces, que así sea, Miguel. Miren, siempre empezamos de la misma manera, siempre terminamos de la misma manera, no habría por qué hacerlo distinto. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, justamente en este domingo dedicado a la palabra, justamente en este espacio a la luz de la palabra. Que tenga la más hermosa de las semanas, y el Señor
si el Señor así lo desea y lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina para volver a compartir un encuentro de la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante. Claro, siempre el tiempo nos resulta corto, nosotros seguiríamos por lo menos 2-3 horas más. No somos precisamente muy breves en nuestros discursos, pero de todas maneras esta palabra nos convoca, esta palabra, bueno, para nosotros es la vida y para todos es la vida. Sería entonces hasta el próximo domingo, sí, y un saludo grande, un abrazo para vos, los tuyos y para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.